Toma tu turno Siéntete cómodo. y acompáñanos. En sala de espera. Conecta Siente y y evoluciona. evoluciona. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un sábado más, un capítulo más, un personaje en espera más. El día de hoy tenemos en nuestra sala de espera una película muy interesante, una película cruda, que va al grano, que mueve emociones, que a muchos también le mueve entrañas. Pero antes de entrar en el tema, nos presentamos. Somos Mónica Sáenz y Daniela Hoyos y esto es Personaje en Espera. Y el día de hoy tenemos que mirar un poquito más allá porque no todo es lo que parece y no todo es tan literal. A veces el cuerpo habla lo que calla. Entonces hoy vamos a hablar de La ballena, eh, una película que me gustó bastante, pero también movió muchas cosas internas. Entonces como que fue como, ay no, yo no quiero ver esto. Em, Traumática un poco, pero siento que fue muy realista en tomar temas muy importantes, porque bueno, ahora bien, quiero que hagamos como un paréntesis o separemos, no vamos a hablar de la ballena como hacia pues solamente temas de gordofobia o del tema de por qué el personaje o por qué la película se rodea tanto en por qué está gordo, ¿no? Sino que porque conlleva todo esto otras problemáticas, otras situaciones y hablar de todo su contexto, que también es bien tóxico y bien turbio, por decirlo de alguna manera, que lleva a eso, ¿no? Porque no nos vamos a centrar en solamente este tipo de condiciones. Tienes mucha razón en hablar que sí, la película es compleja, cruda, profundamente emocional, o sea, nos abre una puerta a reflexionar sobre la salud mental, el autocuidado, la obesidad, el trauma, el rol de las relaciones humanas. O sea, básicamente, esta película resume un poquito de todo lo que hemos hablado en las sesiones anteriores. Entonces, también, y lo que dices tú, o sea, más allá del estereotipo o la forma lógica o visual que tú estás viendo, nos muestra la cruda realidad de lo que es vivir en los zapatos de él, porque si tú ves, casi nunca salimos de la habitación como él. Estamos en la película, siempre en la habitación y básicamente uno empieza a empatizar más con la persona y empieza a entender también sus acciones y todo, y uno le dan ganas de, ay, Dios mío, señor, pobrecito. Entonces, eso es lo bueno de la película, pero así como tú dices, hay momentos que uno queda como, o sea, si alguien tiene algún problema con alguna persona que no le gusta ver comer cuando uno dice, uy, no coma con la oferta, ahí queda con esa película curado, porque el señor se mete esa comida y uno queda como, ok, no la vean comiendo. Si algunas personas tienen ese problema, no la vean comiendo, porque va a ser un... El, hay algo como importante en esto. Bueno, antes de decir lo que voy a decir, ustedes dirán, bueno, ¿por qué traen la ballena a sala de espera? Nosotros venimos hablando, y por eso tienen que ir a ver el contenido anterior, venimos hablando de lo que viene siendo el autocuidado. Entonces, importante, no el autocuidado como algo estético, volvemos y lo decimos, y lo dijimos mucho en el capítulo anterior, sino más bien de cómo cada cosa que pasa en tu vida, cada situación, cada problemática, cada dilema, puede influir en que no nos damos cuenta cómo podemos sanar a nosotros mismos o cuidarnos a nosotros mismos emocionalmente, ya por extensión físicamente, pero más que todo cómo somos nosotros dentro de nosotros. Entonces, la ballena viene a jugar este rol importante de cómo nos sentimos, de cómo tenemos este, es- este descuidado, por decirlo de alguna manera, no solo del cuerpo, sino como también de mi cerebro, de mis emociones, de mi comportamiento, de yo tener que aprender a sanar cosas tan pequeñas, porque a veces las cosas más pequeñas son las que hacen problemáticas más grandes. Si no las sano desde un principio, pues no voy a poder sanar otras, porque a veces las problemáticas o los dilemas psicológicos son una cadenita, son un ciclo. Entonces, si no sanamos esa primera cosa, no vamos a sanar nuestro problema más grande. Entonces, eso es lo que primero nos evidencia la ballena en mi perspectiva. ¿Te gustó la película, Moni, o del 1 al 10? ¿Qué Sí, calificación le das? o sea, yo... Uy, es que da pesar, yo sí da pesar.
Pero no, no, yo sí le daría como un 7, sí, sí, porque la verdad, para quienes les gusta acción o mucho movimiento, no, la verdad es tener paciencia, calma y todo, porque la película sí es muy tranqui, pero y todo se desarrolla muy pausado y eso porque todos a lo último, o sea, no, Y no es tiene así un como... tema como un clima muy sombrío, ¿no? De Ujú. tristeza. Es que la película te mete de una vez a lo que él está viviendo y te hace sentir esa misma como tristeza. Y todo lo que él siente tú lo alcanzas a entender y a percibir y todo. Y como no sales de ahí con él, porque tú no sales con él, tú te quedas en la habitación en toda la película. Entonces sí es una película que para entender lo que pasa cuando hay personas con este tipo de situaciones es buenísimo para entender. Que tú la vayas a ver una y otra vez. Me voy a sentir triste muy seguido. Pero, Difícil. no, pero sí me gustó que lo hace crudo. Es que a mí me gusta que las cosas sean crudas para que las personas Como entiendan muy que no hay. literales también, o sea, como que no esconden qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos de en Disney, por ejemplo, con personajes de Disney, que suelen romantizar y no nos dicen la verdad, pero ellos sí son muy literales, entonces es como Ujú, impactante a veces que te cuenten la realidad sin anestesia, dirían por ahí. ujú. Pero, Y es, bueno, dale, ¿qué ibas a decir? no, pues eso que durante las personas que ven ese tipo de obesidad, pues sufren mucho más cosas, no solamente se centran en la comida, sino intento mostrar un poquito de lo que es higiene, de lo que es cosas tan simples como ir al baño, todo eso. O sea, sí falta un poquito, pero pues se siente también, porque eso también es otro reto enorme. Ir al baño, asearse y todo es un reto enorme porque no se pueden mover. Básicamente cuando tenemos ese tipo de obesidad, entonces uno es como que, pero sí se siente, se siente. Continúa. Pero, por ejemplo, lo que me gusta de la película y lo que venimos a hablar es que no ve la película como un acto de gordofobia, como decir, vamos a hablar de obesidad, vamos a hablar de un tipo gordo y ya, sino que toman este tipo de trastornos, porque vendría siendo un trastorno, como una salida, como un síntoma de tratar la obesidad como un síntoma y no solo como una enfermedad, de algo que viene más allá dentro de él, que viene más allá del tiempo. Y eso es en lo que nosotros nos vamos a centrar, porque cuando hablamos de autocuidado, si nosotros no tenemos en cuenta, porque cualquier cosa, cualquier dilema, un problema en el trabajo, un problema en la relación de pareja, relaciones familiares, relaciones sociales, em, más para allá, depresión, ansiedad, otras problemáticas, hacen que nosotros generalmente empecemos a bajarle un poquito al tema del autocuidado. Y suele pasar que va como de gotita en gotita. Entonces, como, bueno, si no me baño hoy, no creo que haya problema, ¿no? Me baño Ujú, mañana. Digamos, no sé, si no me peino hoy, no creo que haya problema. Si no, cualquier cosa que tengan ritual, si una persona está acostumbrada, no sé, a hacer su skincare, si no me hago un skincare hoy, no hay problema. El problema es cuando vamos a empezar, bueno, hoy tampoco, y hoy tampoco, y hoy tampoco. Y ujú, empezamos a perder ese síntoma de autocuidado, sea con la alimentación, sea con prácticas de ejercicio, sea con prácticas, no sé, por ejemplo, meditar o hacer su journaling o cualquier otra cosa que tengamos para diferentes como vertientes, sea emocional, sea física o sea de otra índole. Cuando lo empezamos a perder, empieza a haber problemas. Si es algo que te genera placer, te genera felicidad en tu vida, cuando lo empezamos a perder, empiezan a haber dilemas porque empezamos con este descuidado, diría yo. eh, Y empieza mucho más allá, porque entonces ya cuando se pasa la barrera, por ejemplo, en la depresión, hay personas que no se pueden bañar en meses, hay personas que no se pueden cepillar los dientes en meses, que no se quieren levantar de la cama, entonces empieza a ser un ciclo de cosas ya preocupantes para la salud, donde viene a trabajar todo lo que viene a ser la higiene de la salud. Ahora bien, esta película literalmente nos muestra cómo la obesidad se vuelve en un síntoma de un duelo. Y muy importante acá, porque los temas de autocuidado son muy delicados cuando, por ejemplo, hay una pérdida en la vida de alguien. ¿Por qué? Porque ujú, asimilamos que esto ya no está, entonces yo para qué voy a hacer esto otro. Y no solo pasa con pérdida física, como nosotros normalmente conocemos el duelo de que, ay, se me murió alguien y eso es duelo, sino que, por ejemplo, las rupturas de pareja. Entonces, ujú. cuando solemos tener ese duelo de relaciones interpersonales, entonces
las personas suelen que no me voy a bañar, no me voy a maquillar, no me voy a arreglar, me voy a tirar a la cama, no como o como mucho, porque suele ser, me acuerdo del episodio de Mónica, dijo, quiero intentar comerme 5 litros de helado, a ver si puedo. Suele pasar esas situaciones cuando ahí está como esta problemática o este dilema tan fuerte en la vida de alguien. Ujú, exacto, y ahí lo que tú dices, o sea, también nos muestra una cara de que no solo es que me separé del traje o alguien se va o yo me separo de algo y ya te mantienes triste y vuelves, sino que lo que tú dices, llevo, o sea, el protagonista pues se llama Charlie, llegó a la consecuencia de la alimentación y no solo, sino, o sea, eso no fue de la noche a la mañana que empezó a comer pizzas y ya, sino es un duelo no procesado, una depresión, una desconexión emocional, un montón de factores que se unieron justo en un momento, porque él va a decir, pues algunos van a decir, no, pues solo se le murió el novio o algo así, sino es un montón de consecuencias que él tuvo porque al analizar la película, él tuvo muchos más problemas y ya fue lo del novio como ya lo último y ahí empezó a caer. Y ahí empezó lo de la alimentación, ahí fue lo que tú dices, se dejó del autocuidado, dejó de como, o sea, dejó sus partes funcionales que fue seguir trabajando, porque él siguió trabajando, sin embargo, con la barrera del que él apagaba la pantalla. Pero pues todo eso es cúmulo de situaciones de que uno no solo come por comer y ya. Y a veces pasa, digamos, en los programas que aparecen kilos mortales y todo eso que muchas personas critican y es muy fácil criticar y decir deje de comer o deje de hacer algo y uno no sabe el cúmulo de cosas que la persona pasó para llegar al punto en el que está en este momento. Y puede ser que digamos desde nuestras perspectivas, porque suelen mostrarlo más la televisión y todo, que uno ve más eso en Estados Unidos, que aquí uno puede encontrar también personas no a ese nivel tan fácil, pero que sí tienen un poco de obesidad y puede ser por las mismas razones, porque tienen un cúmulo de cargas emocionales que jamás sacaron y aquí pues el problema de la obesidad, porque la obesidad no solamente es comer y ya está. La verdad es un cúmulo de muchas cosas para llegar a la obesidad. Puede ser también obsesión, pues es que ya muchas personas se encuentran, pues es que, ¿qué hace la comida en sí? Te da satisfacción. O sea, si tú vas a comer algo que te gusta, te da satisfacción. Entonces, esa búsqueda por sentirse bien un ratico, porque literal es un ratico, la vuelves a hacer una y otra, porque es algo que tú controlas. Y en la vida de él, lo único que controlaba era eso, sentir el agrado de comer. Si usted pone a pensar, es lo que él creía, ¿no? Porque él dice, no tengo mi pareja, no tengo mi familia, no tengo a nadie, solo tengo a Liz. Y es lo único que yo controlo es la comida y sentirme bien por un ratico. Y después, ahí viene el malestar, que es como, no, Claro, que... ¿no? Y estos atracones, esta cantidad excesiva de comida se vuelve convirtiendo como en esta manifestación del dolor, como esta calma de, no sé, tengo ansiedad, entonces sí, como ya se me va a pasar la ansiedad, en vez de sanar la ansiedad desde su herida más profunda y más grande, ¿no? Y entonces Ujú. empieza a interpretarse toda la película alrededor de una forma de autodestrucción pasiva, ¿no? Donde la comida, su aislamiento sirve para llenar estos vacíos afectivos no resueltos. Ahora bien, lo que decía Mónica es muy importante. Porque precisamente les pongo el ejemplo, yo estaba viendo la película con mi pareja y mi pareja decía, pero ¿por qué come? Pues que deje de comer y ya. Entonces yo volteaba y le decía como, bebé, Ah, ah. no sabes. Primero, no es tan fácil parar. Con cualquier trastorno o circunstancia psicológica no es fácil parar. En primera instancia y muy clarito. Y segundo, lo que decía Mónica, de que no sabemos, primero, qué tanto satisface o qué tanto sirve para la ansiedad la comida para él. Y segundo, no sabemos las problemáticas que tiene, porque no solo es esa problemática, sino muchas más. Entonces viene el duelo, viene el rechazo, viene la homofobia por la que también pasó, que nos explican mucho más adelante. Entonces, viene siendo una cadena de circunstancias que hacen que el tipo estalle. Y su estallido es la comida. No, y también tiene todo su contexto lo refuerza, porque primero el hecho de que él bloquea al inicio no puede ver lo de la película, que él bloquea la cámara, es un refuerzo porque sabe que si lo llega a abrir, le van a burlar de él, entonces otra vez recurre a la comida. Y otra cosa que también su amiga, aunque ella le dice que está mal, que está mal, que está mal, ella le refuerza dándole la comida que él quiere, porque al fin y al cabo ella como que, aunque sabe el problema tan enorme que tiene, sabe que no puede comer,
Cada vez que le trae visitas, no les que le da algo saludable, porque al inicio también de la película vemos como casi se atora y se ahoga, y ella queda como, no le puedo dar eso, pero más adelante le sigue trayendo la comida que él quiere. O sea, es otro refuerzo más, o sea, todo su historial que tuvo el rechazo y todo lo que le pasó con la familia, más la amiga sin querer, porque la amiga lo cuida, pero al igual le refuerza cosas. Y él también tiene una personalidad que es muy, ¿cómo se llama? Muy, ¿cómo lo digo para que no suene tan mal? Es muy, o sea, él es como muy, digámoslo así como lo dicen en Colombia, es muy noble. Pero por esa misma nobleza, como que se dice, se deja pisotear de todos. Muy Se te pone la... pendejo. Esa es la palabra. Lo coloco para que no suene tan mal. Y es sumiso también, ¿sí? O sea, él permite, o sea, él siempre hay algo que él destaca mucho de la película, que él sigue disculpando por todo, aunque él no tenga la culpa de nada, ¿sí? Entonces, por eso es que también se enoja con él, que por Pero esos es por el mismos... mismo trauma, porque él piensa que la muerte de su pareja fue de él. Entonces ese trauma le genera sentirse culpable de todo. Exacto, cualquier cosa que hace, todo le genera problema y todo se siente mal y todo pide disculpas, pero y ya se queda como, ay, yo soy la víctima, perdónenme, yo no puedo con nada, o sea, y también hace que baje su autoestima, entonces otra refuerzo más, porque es que si yo ando pidiendo la culpa, yo soy el problema, yo no sé qué, todo así, pues peor baja la autoestima y va a dificultar más que avance, o sea, él tiene muchísimos reforzadores en el entorno que le van a dificultar que él avance y pues no avanza. No, y Es no un solo error. eso, sino hablando de la mejor amiga, yo Listo. siento que ya está en un papel de si no puedes con tu enemigo, únetele. Cierto. Porque, o sea, ella decía, ella mencionaba que se lo había dicho de muchas maneras, muchas formas y muchas X, Y y maneras, pero pues ya no pudo contra el trastorno del tipo. Entonces fue como, bueno, no puedo, yo te amo, ya estás mal, pues te voy a ayudar a morir en paz, ¿no? Y para él morir en paz era seguir comiendo. Sí, no, pues es que es lo que acontece con muchos cuidadores, o sea, ser un cuidador es muy difícil porque también requiere, o sea, tú estás haciendo un esfuerzo normal de ser humano de intentar sobrevivir y vienes a cuidar a otro que está peor, entonces Sí, es también bien sí te complicado. cansa. Ella también más adelante sabemos los problemas con los que ella carga. Y aún así ella tiene que esforzarse para intentar cuidar al otro. Es normal que muchos cuidadores se rindan. Y eso pasa en muchas familias que saben que tienen a una abuelita con diabetes, pero le llevan chocolate, le llevan cosas, porque también llega un punto en que ya es decirle tantas veces no, 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 y que peleen o que pase algo, ya se cansan y les hace sentir mejor verlos felices por un rato. ¿Qué es lo que pasa con Liz? O sea, ya lo Es que último es también. difícil también. Ser un cuidador también es muy difícil porque ella tiene la carga, ella tiene dos cargas más encima, o sea, tiene esa y el remordimiento también que lleva. Entonces, Porque es que también ella tiene duelo sin resolver, ¿no? Un él poquito mismo más, un poquito no, mucho más controlado que Charlie, pero igual también lo tiene ahí, que se evidencia que no lo ha podido sanar. pues es que ella, tú te pones a pensar, ella como que el duelo de ella intenta sanarlo en modo de que, ok, yo voy a cuidar al novio que tú dejaste. O sea, lo Exactamente. intenta como intentar no sanar, sino como ponerle curita al problema. Como yo no pude ayudar a mi hermano, pues voy a ayudar a la persona que tú querías. Exacto. Sí, porque ahí nos narran que ella se volvió la amiga después de que el hermano murió. Y ella siente esa responsabilidad de que yo no pude salvar a mi hermano, por lo menos te intento salvar a ti. Eso es lo que uno ve ya Sí, después, sí, más sí, adelante sí. uno se entera, porque ya Y todo por el eso ella también le da comida, porque es lo que tú quieres, tus deseos son los que yo tengo que suplir. Ujú. Y ella sabiendo que ella también entiende que pues no puede obligar a nadie. Y ella trabajando en el mundo que sabe, y ella misma sabe que él va a morir porque le dice, tú vas a morir si no vas al hospital. Pero aún así dice como, ah, yo ya me cansé de rogar. Sí, o sea, es que igual ya en la etapa, ahora bien, no sabemos qué haya pasado antes para que él llegara ahí, o sea, no las circunstancias, sino todo el proceso. No sabemos el proceso de cómo llegó a ese peso, pero Ujú. ya llegamos a ver la película cuando él está en un estado crítico, ¿sí? Cuando ya ella sabe desde el comienzo que ya le queda poco de vida, o sea, que ya de ahí para atrás ya no pueden hacer nada más. Oye, sí, algo así que esa película que, digamos, uno está acostumbrado a películas de drama con problemas y trastornos, nos pasa igual que cuando vimos Hasta los Huesos, no tenemos final feliz, sino de una vez nos maten, no vemos todo el proceso, no tenemos ni final feliz ni proceso, tenemos de una vez el límite.
Entonces, Ujú. ahí como, pero párese. O sea, también también uno siente la desesperación de ella, pero también es como que, ya lo intenté, ya me cansé. Porque ya se ve muchas veces que lo intentó y que se cansó y ya hace lo posible por mantenerlo con vida hasta que él Y diga. feliz, ¿no? Porque si ya sé que se va a morir, pues lo va a mantener feliz. Por eso es la explicación de por qué ella le da comida, porque muchos es como, ya no le demos comida. Y sabes que algo que me hiciste acordar, nosotros pues en psicología tenemos un concepto que se llama disonancia cognitiva. Una cosa es lo que tú dices y lo que tú haces. Entonces lo que ella dice es yo te cuido, no puedes hacer esto, tienes que ir al hospital. Lo que hace son actos que lo dañan, pero él está como pues es que también se va a morir y él ya quiere morirse, pero no quiero que se muera. O sea, la pobre también está luchando ahí con ella misma de yo no quiero que él viva mal, también estoy cansada, pero tampoco también quiero darle arreglía, porque el hecho cuando le traía las cositas que le gustan, eso la emocionaba de verlo bien, hasta que casi se ahoga. Pero detalles, Hasta que detalles. casi se muere. Como que, no, la parte de que casi se ahoga, yo creo que la abrió un poquito, como que, uy, creo que no te voy a traer más de ese, te traigo otro. Y es que Ese también se puede. psicológicamente esta conducta alimentaria hace que o sea, todo se entienda más bien como la comida sinónimo de castigo, ¿no? De querer desaparecer, de querer ya acabar con esa problemática. Entonces, em, aunque suene castigo, es más un reforzador, lo que venía diciéndoles, tengo ansiedad, ¿cómo me quita la ansiedad? Así como muchos tienen otras soluciones destructivas o no tan destructivas para quitar la ansiedad, depende si ya fueron o no han ido a terapia. Pero es eso, ¿no? Encontrar como su solución, su camino para el quitar esta ansiedad, que en este caso, en él es la comida. Ahora bien, lo que veníamos hablando de que Charlie es un pendejo, de que es muy noble, pero noble raya exageración, donde literalmente esta esperanza, la conexión humana también lo tiene como muy vivo, por decirlo de alguna manera, porque conecta con todo este concepto de lo que es resiliencia, de que incluso al final de la vida las personas son buenas y la necesidad de resolver esos vínculos son importantes y me parece paradójico porque él no lo hace consigo mismo. Entonces No, él siempre intenta ayudar está, a todos. exacto, entonces siempre está como los humanos son buenos, la humanidad es buena, las personas son buenas. O sea, te pones a ¿Y qué pensar, o sea, pasa aquí? Él es como suele pasarnos a todos, la verdad yo creo que nos pasa a todos, que uno da consejos y uno nunca los aplica. Él es así, él intenta que los estudiantes tengan un razonamiento mejor para que ellos avancen en la vida y piensen más allá, que no se queden como solo leer textos y resumir y ya está. Él quiere que sean más, que piensen más y que analicen más, que sean más allá y él en cuanto él se queda encerrado y su única motivación, la verdad, son los textos. O sea, lo que lo hace vivir por ese tiempo es el hecho que se está esforzando porque esas personas salgan adelante. Porque tú piensas a veces los textos que llegan, él se enoja y todo, él dice, pero yo quiero que avancen y que hagan más por la vida. Esa es la pequeña motivación de él, y Y la única. creen en su talento. O sea, él Exacto. cree en el talento de ellos. Ujú. Esa es la única motivación que él tiene, que ese es el trabajo que él tiene. Ahora, digamos, una pregunta que yo hago al inicio, y yo creo que al final podemos descartarla, es el hecho, ahí al final de la película nos explican por qué él evita ir al médico, pero puede ser esa razón o puede que también la evite por otra cosa, porque él se niega rotundamente a cualquier servicio médico y de buenas que tiene una amiga enfermera. Pero a lo último te dicen el por qué, pues, porque él se está negando, pero no al inicio. ¿Será que esa es la única razón o también te habría otra? ¿Tú crees que habría otra? Es que eso es lo que yo me quedé pensando, porque yo cuando yo supe lo del final, yo quedé como, ¿será que él sí le evadiría al médico por eso? Porque es que uno también entiende que el costo de la recuperación de él es enorme, Pues sí, pero enorme. tiene resto de plata. Sí, el último tenía resto de plata, entonces uno dice, si de verdad evitaba por hacer lo que quería hacer de su hija o de verdad él ya quería morir, porque esa es la otra. Es la Yo verdad, o sea, siento que muy internamente él ya se quería morir.
Y esa es la otra, o sea, perdió todo. Lo único que tenía era más o menos el trabajo, pero ya no tenía como razones de vivir. Te pones a pensar, entonces también era como, hasta que volvió a aparecer la hija me cae mal. Yo la hija me No es una... mm, La hija, o sea, uy, o sea, que la mamá también le diga que es mala, eso es muy cruel. La mamá re realista. Dice, ya No, esa niña está por el mal camino, yo ya no voy a hacer nada. es que, Ya o se sea, fue también ya de malas. me da pesar también con la niña, uy, qué gallo, me da pesar también con la niña, porque, o sea, la mamá dijo, no, esta está bien dañada, yo no voy a hacer nada por ti. No, pero bien hecho. Ah. No, pues es que tú te pones a ver, y el papá que Bueno, pero ve es que todo también como está bueno. en la adolescencia. Ay, por eso no tengas niños. Primero Ah. está la adolescencia, creció sin un papá. Y tú te pones a pensar, el papá aún así como ve algo bueno en cada persona menos en él, vio lo bueno de la hija, porque la hija aún así teniendo sus Dios mío, ella tenía algo bueno. Ella puede que lo demuestre de una muy mala manera, pero pues es que está adolescente también, entonces, y también era toda sarcástica, y uno es como, "Ah, yo así son los adolescentes, pero yo al principio era como, ay, no sé, yo me Bueno, caes mal. a mí me cayó re mal. No, no va a haber poder que me quite la imagen de esa nena. La película también se relata como la vergüenza corporal y la autoimagen negativa que generan este aislamiento social, ¿no? Desde todo lo que se puede ver como una retroalimentación negativa, perdón, cuando uno se aísla, de que se acerca más a la autocrítica, de que se acerca más a la baja autoestima, de que se acerca mucho más al, no al que dirán, sino al que no me importa, yo estoy bien en mis cajitica y pues ya, ya no importa. Pero ¿qué es lo que pasa en este punto? En este punto se empieza a ver la autoimagen, como decimos nosotros, todo esto que está acá está mal. Emocionalmente y físicamente, el resto de la gente es la que está bien. Y por eso volvemos a repetir, tanto el perdón, disculpa, sé que está mal. ¿Mm? Que es Ujú. lo que lo lleva a literalmente como esa encrucijada. Cuando llega la hija, que vuelvo a decir, es una por más adolescente que es que me cae re mal. Es que es manipuladora, es que lo que uno, o sea, Grosera, malcriada, manipuladora, sí, grosera, a mí lo que me grosera, raya es grosera. que, exacto, o sea, a mí lo que me raya es que es re manipuladora. O sea, eso es lo que me realmente molesta porque sabe en qué momento apuñalarte ahí en tu corazón. Porque eso hace con el papá que es bien noble, bien bully. Y ella llega de una vez como yo sé que tú me quieres y me extrañas, entonces haz lo que yo diga. Haz mi tarea, perro. Estás muriendo, no me importa, es mi tarea, porque, y excusa es que tú no estuviste en mi infancia. Pues, pues, es que ni siquiera intenta, la cuestión es que hay algo ahí, yo creo que no las cogí, o no sé, que yo no sé si por la salud de él, de ella, o la mamá, o no sé, evitaban que ellos dos socializaran porque él nunca quiso alejarse de su hija. Sí, yo no sé Por si es la por... situación de él, supuestamente. Sí, porque es que hasta la amiga tampoco quería que se le acercara, o yo no sé si sabían cómo es a ella y decían, creo que es mala idea que estés con la hija, pero pues es que también ese distanciamiento hizo que pues él también cayera en la manipulación de la hija. Y de lo que tú hablamos de lo del automagen, como ella aprovechaba, y por eso es que también me da mal genio, aprovechaba como él estaba y como él se descuidaba y como estaba el estado de la casa para otra vez hacerle así sentirle, hacerlo sentir re mal. Y pues claro, el pobrecito caía en sus malvados juegos. Sin haber eso. Ay, es que él era todo noble, sí. Es que es muy Es noble, que era muy, muy noble. Entonces nos caímos ahí con la pinche adolescente. Uy, qué gallo, no. el punto, por ejemplo, de... Ay, yo iba a decir algo y se me olvidó, espere, stop, wait. Em, el tema de que también pasamos a un tema que explican más adelante de la homofobia, porque por eso también es como que, porque me gusta que hablan, mm, es que no digo como brochazo, pero tampoco tan específico de la religión y lo que tiene que ver la religión en este tema, que
que le surgía a él, que pues era la homosexualidad. Entonces también, Mm, o sea, según yo como le entendí, fue que se separaron o ellos dijeron como, bueno, mejor yo estar separada de ella por el tema de homofobia en la comunidad, ¿no? Porque era una comunidad muy religiosa, ¿sí? Y que de hecho la pareja murió por consecuencia de este rechazo de su personalidad, de sus gustos, de su orientación sexual en contra de lo que era su familia, que era extremadamente religiosa. ujú. Entonces, también yo creo que fue esa separación de, ok, mejor me separo de mi hija porque puede que pase lo mismo, uno nunca sabe. No, pero tú después conoces a la mamá y yo digo, ¿para qué tanto escándalo si es que la mamá no es un pan de Dios? O sea, yo, de todo, o sea, tú te pones a pensar antes de conocer la mamá y uno dice, no, pues la mamá debe ser una persona pues equilibrada, de que Dios mío, que pues, Pero ella menciona más adelante que también él le fue infiel, entonces también eso hace que el distanciamiento sea un poco más fuerte, porque al fin y pero al cabo hubo una infidelidad. una infidelidad, eso, y dos, uno no sabe, porque esa niña es bien mentirosa y bien manipuladora, si todo lo que le decía, lo que decía la mamá era cierto, porque tú es que ella siempre va a hablar de mal de la mamá, que ella tomaba que pastillas, que ella no sé qué, y la mamá como que, y cuando uno conoce a la mamá, uno es como, no sé si es verdad o no, porque tampoco tú ayudas. Entonces, No, pero es que también yo siento que encuentran a una mamá ya muy desesperada, porque pues también, o sea, él vio por su niña económicamente bien, porque él fue responsable, porque él explica que él pasaba mensualmente mucha plata, o sea, la que necesitara realmente, eh, ujú, y pues siempre le preguntaba y siempre tuvieron este contacto con la ex esposa de la niña, de cómo va, todo normal. O sea, siempre estuvo presente, pero sin estarlo, por decirlo de alguna manera. El punto es que ya la que la crió como tal fue ella solita. Entonces, ujú. imagínate tú tener esta niña sola. O sea, ya la mamá llegó en un estado de desesperación de que ya yo no Por voy a hacer eso, nada con ella, déjela, que se la lleve la policía. por eso, la niña uno no sabe al principio si la mamá de verdad era así se inventó todo ese caos porque ella sí era buena para inventarse situaciones o las creaba, porque también vimos cómo intentó crear situaciones que no eran, pero ella decía, me van a creer porque me van a creer. Uy, es Entonces yo, que re manipulada. Yo, no, esa niña era un peligro. Em, pero siento que entre toda la manipulación de la nena, de lo malcriada, maleducada y grosera, nena sí sentía como esa no, no llego a decirle empatía, pero sí como ese cariño, no sé, tipo amor por el papá, porque en algunas cosas como que ella quedaba como, no sé, o sea, sentí yo. Sí, o sea, ella se nota, o sea, al inicio uno nota que ella quiere, que está buscando amor desesperadamente, básicamente. Uno, lo mismo que decimos, nos quedamos sin historia y sin fundamento de qué habrá pasado en la casa de verdad, porque nunca nos dan eso, pero ella sí se le nota así siendo, ¿cómo se dice? Utilizando el lenguaje que usa y todo ella, que ella necesitaba amor y cariño, porque es que ella llegó a la casa no en búsqueda de que alguien le hiciera la tarea, ella llegó en busca de amor y cariño, así es Ujú. a su manera. Entonces uno no sabe en qué momento, qué pasó, pero es lo que ella quiere, porque es que tú te pones a pensar y ella es muy agresiva pero está como en la búsqueda de eso. O sea, es como yo soy agresiva y digo estas cosas horribles, pero ante la más mínima muestra que el papá le da y le da en el corazón, ya que como me desarmó y aún así busca otra cosa y ¡pum! Vuelve o se va. Porque cuando la desarma, se va. Dice como, Huye, sí. una palabra y se va, pero se nota que ella extraña el cariño y lo mismo que te digo, no sabemos qué le habrá pasado a la mamá con esa niña. Le tocó sola, todo lo que pasa. Uno no sabe qué pasó y por qué la búsqueda tan necesaria. Y también es que siempre pasa de familias así divorciadas, separadas y eso que cuando está la falta de alguno de los dos papás, los hijos necesitan con urgencia saber qué pasó. O necesitan saber si ellos fueron culpables o no, porque la verdad es la que guía. O sea, siempre los niños se van a sentir culpables aunque no tengan nada que ver. Siempre van a buscar que si soy culpable o no. Entonces también lo de Siempre. ella es cosa seria. Pobre mamá. Y cuando es Churro. adolescente, pues peor. Peor, sí. Agregarle hormonas. Por No. favor, no tengan hijos. No, mentira.
agrégale dificultades emocionales más hormonas. Qué chévere sería tener hijos y poderle darle skip a la etapa de De adolescente. adolescencia, como, Antes de que te desordenes, toma. como, Esto va, esto va a durar de esto a esto, depende cómo te regules, vamos a ver qué tan largo dura o si es corto. O, si o, te o, portas bien, no te doy skip. o no, o qué tal el gobierno da kits para los papás que manejen la adolescencia. Y bueno, El morir en la gobierno adolescencia. Bush. El gobierno, eso sonó como equipaje de guerra, por favor. Pues que es casi una guerra. Un poquito. Todos tenemos crisis en la adolescencia, sea el niño más juicioso del mundo, algo ha de salir. Es como Terrible. tomar tu kit de supervivencia de adolescencia. Vamos, y deberíamos hacer un kit de supervivencia para el adolescente. Uy, sí. Primero son el kit de niños de los terribles tres y luego el de la adolescencia. Porque esos cambios duelen. Y luego un kit de qué hacer cuando tu mamá ya no recuerda nada. ¿Qué Uy, hacer con la adolescencia de tu mamá? Con la menopausia. sí. Primero la menopausia, qué hacer con la menopausia y luego cuando los He papás... visto varios TikToks de los hombres cuando dice, estoy viviendo la menopausia de mi esposa y la adolescencia de mi hijo. ¿Qué hago? Ayúdenme. Es que, ay, se necesitaría un kit doble porque, ay, Dios mío, son Campos de cambios minas en la diferente. son cambios de vida, pero es que esos cambios duelen. Depende de la situación, ¿no? Bueno, ahí llegamos a nuestro misterioso Salvador, el misionero que era lo que tú decías, o sea, pues ahí vamos. Ves que es que todo pasa. Y ahí es cuando vi a ese muchacho ahí entrar, yo dije, les van a robar. Yo otra cosa, porque es que quien llega a una casa de un estaño lloviendo, está como raro. A mí se me hizo sospechoso cuando llega el misionero. O sea, yo tan misionero no lo veía. Al inicio tú pones a ver la película. Puede ser. Yo la verdad no lo malinterpreté en ningún momento. Pues yo lo vi como, ay, no, y ahora se le metió a alguien a robar. Es que es muy raro porque es que se meten así a la noche más mamá, sí, sí, soy misionero. O sea, yo sospeché del mismo muchacho, aunque sí tenía, yo sospeché del muchacho. Yo dije, tú no vienes aquí, tú tienes algo más allá. Tú no eres así como así. Aunque, Pero, por ejemplo, algo pasa ahí que me interesa mucho y es como muchas personas en la actualidad, o sea, es normal, no es que no sea normal, no es que no sea común, porque todas las personas buscamos algo más allá, existente de nosotros, porque pues eso es lo que a veces nos da sentido a la vida, sea lo que mm, sea el universo, sea Dios, sea Jehová, sea, porque siempre solo menciono a los dos y se me acaba hay mi, muchos más, mi pero es diccionario de los más, dioses se acaba ahí. pues Sea es que quien es lo sea. más normal. Sea la Sea estrellita un fugaz. gato, sea un perro, sea una manzana, sea el sol, sea la luna, a quien quieran creerle, siento que más el sentido de creer que hay algo más allá hace que nosotros tengamos como también un punto de referencia de qué pasa. Aquí nos meten la religión y digo que es normal, pero deberíamos dejar de hacerlo de tratar de solucionar todo con la creencia. Dejemos de lado la religión, sino la creencia. Entonces, muchas de las problemáticas que nosotros vivimos en terapia, y Mónica no me dejará mentir, es de que yo se lo voy a poner en manos, sin modos de burlarse, por eso digo, del Dios que sea, yo se lo voy a dejar en manos de mi Dios y verá que todo se va a solucionar. O sea, a mí mi ansiedad se me va a pasar porque un día el otro me va a despertar y ya. Porque si yo le pido mucho a mi Dios, ya. Entonces, como señora, esperemos, espere, espere, pausa. No, usted no se puede ir a dormir y mañana están solucionados sus problemas si no hacemos algo al respecto, ¿ok? Hay que poder ese conjunto. Si solito no Exacto, funciona. sí. O sea, No. es válido lo que les digo, es válido. Pídanle a que quieran, hagan sus rituales espirituales, de religiosos, es válido, lo que sea, es supremamente válido e importante. Pero no crean que eso les va a solucionar a ustedes cosas que no pueden solucionar si no hacen algo al respecto. La vida Mm, son pequeños pasos de las consecuencias de tus actos, sinceramente, mm, y es muy real, ahí es el dicho que decimos en Colombia, que siembras lo que cosechas, lo que tú haces va a tener consecuencia más adelante. Entonces, mm. aquí me choca un poquito el tema de que entra la religión a querer solucionar un problema, primero un trastorno psicológico que no lo van a solucionar.
con medio de la fe. Segundo, una problemática de otras problemáticas no resueltas. Y tercero, la problemática más grande que su problemática de duelo, de ansiedad, de trastorno, viene derivada de una lucha en contra de la religión en ese momento. Entonces entran queriendo solucionar este tema y que lo muestran, lo que me gusta más adelante es que lo muestran como que él dice como, y se planta muy realista de, la religión no me va a sacar de acá, muchacho, ya cállate. Sí, Mm, la La religión fue enfermera la que me metió acá. Entonces, la enfermera fue la que menos mal le hace ver ese totazo, como él no quiere saber nada de esto, porque gracias a esto pues estamos en problemas. Y hay algo que sí pasa, sí pasa, y digamos en este, bueno, ahí como es el ejemplo de que ponen de la película, pero sí llega a pasar en ciertas religiones que esto lo ven como un problema de gripe, como si tú tuvieras gripe y toca sanar la gripe. Así lo ven y te hacen sentir mal, te hacen sentir que estás pensando que todo está mal, pero que no es tu culpa, que es algo externo y que se puede curar. Entonces el hecho de que yo no logré curarme ha hecho un montón de cosas y un spoiler ahí que yo una vez vi recaótico de los documentales que dan en estos programas de Home Angel y eso, fue uno que eran parejas que estaban casados, hombre y mujer, estaban casados, pero el hombre, le gustaban los hombres y él decía que como era algo temporal, entonces se reunían a todas las parejas que era algo temporal y como es algo temporal, entonces todos le hablaban, no, yo tengo tal problema, es que en este momento se me olvida cómo ellos le ponían un nombre, pero lo veían así como si fuera una gripe. Estoy casado, me gustan los hombres, pero es un problema y estamos intentando sanarlo de alguna forma porque yo sé que es un problema y no es mi culpa, no soy yo, no son mis gustos, es algo que me apareció y que se me va a quitar en algún momento de la vida. O sea, la misma religión los hace pensar de esa forma, que como que se me irá en algún momento, pero para quienes no se van, pues lleva a lo que le pasó al novio de él. Y ese no es el caso único de este tipo de cosas. Cuando te meten esa idea a la cabeza, no es el primero ni el último, que y ya... por ejemplo, ideas tan estructuradas como la fe y la religión, que en algunas son como muy estrictas, muy cuadriculadas, suelen llevar a las personas al límite, por decirlo de alguna manera. Porque si se salen de ese molde, si dan un pasito más a la derecha o un pasito más a la izquierda de ese camino, empiezan a cuestionarse qué tan buenas personas son, qué tan buenos son en el mundo, o qué tan pecadores son, o qué tan mal están actuando. Porque el problema de estas religiones que abarcan cualquier tema, depende de la religión, porque todas son diferentes y abarcan los temas diferentes, em, suelen ser que lo que pasó en este caso es que lleva a una persona a la tanta desesperación de decir, no puedo ser religioso, que me encanta ser religioso y me encanta tener esta creencia simplemente porque tengo gustos diferentes. Entonces, tener estas dos ideas implantadas hace que su cerebro choque mucho, hace que su emocionalidad choque mucho, que diga, ya no más, o sea, no puedo, Ujú. y Eso llevan es... al punto a las personas a esa desesperación. Por eso existe Ujú, la homofobia, por eso existe el racismo, por eso existe el sexismo, por eso existen muchas problemáticas sociales en las cuales las personas se ven atrapadas porque no pueden ser quienes son. En el caso de la homofobia en particular, en el caso de la homosexualidad en particular, es no puedo decir quién soy en voz alta por el miedo al rechazo de las personas que tienen este pensamiento más tradicional y un poco más estructurado, y qué va a pensar la gente de mí y qué va a decir de mí y cómo y de qué manera me va a atacar. ujú. Y vamos aquí con Tomás, que es el misionero en este caso de la película. Ahí nosotros vemos cómo él usa la fe como una forma de evitar y asumir por responsabilidad de su pasado, que más adelante nos dicen qué fue lo que pasó. Porque él después ve a Charlie como mi salvación, porque como tiene unas ideas ideológicas y él cometió un pecado, sí, ante su religión. Entonces él Y ve un delito. un delito, porque es un delito. Yo es un delito, porque robó. Pero aún así, él no ve tanto el problema de delito, sino lo ve más como un pecado. Y entonces al ver a él, dice, uff, tengo aquí mi salvación. Y Y mi es eso. redención, porque lo dice, el salvarte a ti es salvarme a mí. Exacto. En vez de asumir las responsabilidades de sus actos, él lo que hace es usar la fe como una excusa para asumir las responsabilidades. Y eso yo lo veo tanto y a veces, o sea, la verdad, uno sinceramente, uno le da mucha piedra porque es que yo no puedo meterme a un culto, ir a iglesia o ponerme a rezar o creer en las estrellas, en las cosas, lo que tú quieras
y usarlo de excusa que eso me va a ayudar a responder a las cosas que yo ya he hecho. O sea, si yo lastimé a alguien y me pongo a ir allá y me confieso de que, ay, discúlpeme, yo me porté mal con fulanito, en vez de irme a disculpar con fulanito, no voy a sentir esa paz. Más adelante va a salir ese problema y nunca voy a sanar, nunca voy a descansar bien, porque es que estoy poniendo algo encima en vez de hacer las cosas en orden. Pongan los dos, crean lo que quiera, pero es que los dos tienen que ir de la manito, no puede hacer uno por todo. O sea, si yo quiero que, no sé, conseguir un trabajo mañana y ruego y ruego y ruego y no me ponga a buscar un trabajo, mejorar mi currículum, a ir a puerta, no lo va a conseguir nunca. Eso toca ir de la manito. Porque si no, así no vamos a empezar. Y eso es a mí lo que me da miedo. Muchas personas creen que ya metiéndonos a lo que sea, ya va a asumir nuestra responsabilidad en estos problemas y ya todo queda saldado, cuentas saldadas. Y eso es que pasa muchas veces. Hay también personas, ahí digamos, yo que conocí un caso de un hombre que bueno, sí, fue infiel, empezó otra familia, lo típico. Antes de que Mónica diga lo que va a Típico. decir, si lo conociste infiel y el que es infiel muere siendo infiel, ya, No, por si. no, la cuestión es que, bueno, fue infiel, se fue, creó otra nueva familia, por si que lo típico. Y se metió, y se volvió ultra religioso. Entonces ya cree que porque la religión ya lo redimió, porque como construyó una familia como debe ser, tradicional, y la otra familia que dejó tirada, no, ya con esta nueva que yo hice, que creé con estos cimientos, que es la tradicional como Dios mandó, yo soy juicioso y le hago caso a mi familia y esta sí la mantengo fiel y la otra que dejé, pues ni modo, no se pudo con esa. Ya, todo quedó saldado. O sea, el pecado que cometí antes ya quedó saldado. Los hijos que dejé antes, lástima. Pero es que esta es la familia que creen como debe ser y punto. Y así son varios casos que dicen como, ah, pues disculpa, esa no funcionó, esta sí me funcionó y yo ya lo estoy haciendo y ya quedó porque así dice la ley que debe ser una familia buena. La otra pues ya quedó así, ya qué podemos hacer. Y uno quedó como, ¿qué? ¿Qué? Es que lo que dice Mónica es muy cierto, si vamos a trabajar y siento que nosotros tenemos que, o sea, cuando nosotros hablamos de estos temas, hablamos mucho con pincitas, porque son temas que a gente le agrada, a otra gente no, y de pronto recibamos mucho hate en este capítulo, quién sabe, de pronto, no me importa, Ah, pero el punto es que hay que manejar la fe, la religión, la creencia de mano con lo real, con lo ujú. palpable, con lo que podemos tener al día de hoy en vista. Porque pasa mucho, por ejemplo, en temas de, es que siento que tengo un problema. Por ejemplo, pasa mucho con los violadores, Dios mío. que los cogen, o sea, si no los, primero, en primera instancia, si no los hubieran agarrado, seguirían haciendo las mismas, en primera. Segundo, como los agarran y están en la cárcel, se dedican a cualquier religión, por no decir nada, y luego dicen, ya, soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva, ya, Ya sané. la fe me cambió. Y es como, papi, si nos No, demoramos un montón en terapia como para que eso cambie, ¿usted cree que? Bueno, pero eso es otro tema muy grosso, pero digo, bueno, si se trabaja en par, hasta de pronto, pero solo de un pensamiento dudoso. no, y esperando que todo pase por obra y gracia, pues es que también. O está excelente que uno crea en lo que quiera porque también lo que te dé paz y tranquilidad, pero trabaja en conjunto porque las cosas no van a llegar así como así. O sea, digamos esto que hablamos del autocuidado, muchas veces, bueno, si hay personas haciendo un proceso, no tienen algún problema físico y bueno, van al médico, pero se enfrascan más en sus creencias que lo médico lo dejan de lado. A veces también pasa que tienen un problema físico y dicen, bueno, mientras espero que me haga la cita, yo voy a seguir meditando, yo voy a seguir yendo a tal cosa, yo voy a hacer no sé qué, en vez de hacerme los exámenes, los chequeos y todo al tiempo. O sea, está excelente que unirán las dos y verán que todo fluye, porque esa paz espiritual es excelente, porque te va a ayudar a avanzar, te Y va a esa paz sentir. espiritual o esas rutinas espirituales también hacen un buen autocuidado, sea 100% positivo, porque también no hay que dejar de lado esa parte espiritual, porque también hace parte de nuestro autocuidado. No estamos diciendo no crean, crean en lo que quieran, crean, no Ujú. importa, pero trabajenlo de mano con algo que sea más material, con algo que sea más circunstancial, porque volvemos y decimos, tu vida no va a cambiar si no hacemos algo al respecto. Decir, Em, por ejemplo,
No pasa mucho y este ejemplo nos lo dan mucho en la academia y es como, quiero pasar un examen, me voy a poner a hablar con el ser que yo crea para que pase el examen. No, papito, si usted no estudia, no va a pasar el examen. Estudie. Y también, pues, ponga sus palabras a la fe y diga, ojalá esto me salga bien, porque estudié, porque hice tal Mm, cosa, van a salir las cosas bien. ¿Sí? Y más que todo, y yo lo veo muy así, y en terapia lo veo así, la espiritualidad y estas creencias vienen mucho también de la manifestación, entre comillas, llamado comúnmente, pero digamos es como el diálogo interior que nosotros tenemos. Cuando nosotros repetimos ese diálogo interior de todo va a salir bien, yo quiero que esto salga así, yo quiero que esto salga así, nuestra mente está en perspectiva de así va a salir. Entonces ujú, hay un margen de error más corto, más pequeño y hace que las cosas surjan. Por eso es que sirve tanto la espiritualidad, porque es, entre comillas, ese poder de manifestación que nosotros llegamos a tener. ujú. Exactamente. Y volviendo ahí a la sección de por qué está el problema y continúa el problema en la película que estamos viendo, porque él solo quería abarcar un área, que esa área que él quería abarcar en ayuda a Charlie no era una ayuda porque era una ayuda a sí misma. Entonces la ayuda que él quería brindar tampoco servía porque quería meterle sus A creencias fuerza. que a fuerza, sabiendo porque ya le habían informado que eso no le hacía más mal que bien. Y aún así él quería inculcarlo a la fuerza. Y la verdad es que es muy curioso la resolución de él más adelante porque ni ayudó, pero lo ayudaron. Se O ayuda el sea, mismo. sí, o sea, lo terminaron ayudando y cruelmente de la muchacha que lo hizo estrellarse con la realidad porque uno no sabe, o sea, el papá dice que lo que ella hizo estuvo, pues lo ayudó, pero uno no sabe si ella lo hizo con esa intención o si Yo fue no, mal. es que esa niña es Es mala. que, es que esa niña uno no sabe porque uno, el papá lo hace ver bien, porque el papá le justifica absolutamente toda a la hija y él es como Pero también que, es por lo mismo. O sea, él no se da cuenta del estado crítico de la niña, porque pues también la niña se no veía sé. returbia también en redes sociales. O sea, sí se veía muy Sí, turbia. después. Pero él lograba justificar eso porque creía que el problema era él por la ausencia de él. Entonces, como tenía esa ausencia paternal, él decía como, no, la niña lo hace con buenas intenciones. O sea, como viendo lo positivo de ser el único que ve algo positivo en ella, porque por mucho tiempo no lo hizo. ¿Sí me hago entender? Mm, Entonces es como su modo de, entre comillas, arreglarlo. ujú. Porque se Esa. siente bien culpable por no estar en el proceso de crianza. Entonces, bueno, yo no estuve, entonces pues vamos, lo que estemos ahorita pues me la voy a ganar a ella y el modo de ganársela a ella es excusarla con todo y con todos. Sí, sí, pues también intenta, pues, curar también el problema que hizo, entre comillas. Porque yo creo que de ahí ya viene, ya nos explican más lo como el género, el trauma y el duelo y todo, porque llega Liz y nos cuenta la historia por medio de Thomas. Y luego se la cuenta a la hija, entre comillas. Aunque la hija, uy, es que la hija también se con los comentarios. La hija también nos que ayuda mucho, pero pues bueno. No, y también ahí tú sientes también el dolor de la mamá, de como, ok, Es que es se la casa. desesperación. Sí, es la mamá, sí, la verdad está muy desesperada por todo, porque fue alguien que lo quiso mucho a él, que la traicionaron, que se fue y todo pasó tan rápido que se nota que también le dolió mucho y que fue algo muy pequeñito porque también se quedó con una chiquitica. Sino que, bueno, hay el duelo también de él, porque más allá de lo que ocurrió con su novio, fue también el hecho de sentirse mal porque literalmente lo nombran. Se sintió mal al traicionar a su propia familia. Te pones a pensar, o sea, él también parte de lo que dio el trauma que tenía ahí en ese momento era también el hecho de sentir la culpabilidad de lo que le hizo a su familia y a su hija. Básicamente él dijo, ok, yo me dejé llevar, pero ¿qué hice también? Y como él es así también de echarse la culpa, pues ahí tenga otro baldado de agua. Y ahí también ayudó a cambiar esa imagen que tenía, porque ya después de tener tantos pensamientos negativos, se le murió todo el mundo, la familia no me quiere, ahí empezó la autoimagen a deteriorarse con todos esos pensamientos constantes que él tenía. Y del duelo que jamás sanó, ni de todo lo que hizo también. Entonces dije, yo, ¿para qué me preocupo? Mejor busco algo que me dé satisfacción y llegó a la comida.
Aún no sabemos cómo llegó a ese punto de la comida, porque digamos que Me no nos lo... gustaría saber cómo llegó a eso. Sí, es que hay partes de la historia, o sea, yo sé que se encargaron de mostrar lo límite, pero uno siente el vacío de que yo quisiera saber en qué momento él recurrió a la comida, porque tú ves la historia de la personalidad de lo que le gustaba y todo, que aún tú no logras cómo lo descubrió, Sí, sino que no. tú te pones a pensar y era alguien muy intelectual, entre comillas. Entonces uno no sabe en qué momento pasó de escribir, leer y buscar Y esa... deportista, porque ellos muestran que escalaban, que no sé qué cosas con el novio Ah, y eso. Y es como, sí me hizo falta como el, yo quiero saber cómo llegó ahí. sí, porque es que lo que te digo, él se Porque veía pudo como... haber cogido cualquier cosa como reforzador, como castigo, pero sí me faltó el cómo llegó a descubrir Mm, que la comida saciaba ese tipo de problemáticas. sí, la verdad sí, yo también que con esa angustia como, ok, yo entiendo los factores, entiendo cuáles son todas las vulnerabilidades que había porque las tenía montones, pero yo no entiendo cómo fue, o sea, cómo era emocional, uso la comida para regular todo, no sé cómo llegó ahí, sería pues bueno, ahí quedamos con la duda, pero para que vean que uno ve una persona fit y de un momento a otro puede pasar eso. No, claro, es que los dilemas psicológicos y las problemáticas pueden estallar de cualquier forma y de diferentes circunstancias. O sea, tú puedes ser una persona totalmente diferente y algún problema en tu vida te cambia a otra y de una manera extrema. Entonces es difícil también de que por eso cuando nosotros vemos personas, y vuelvo y lo digo, y esto lo resalté mucho en el episodio de trastornos alimenticios, es uno ve personas pero no ve trastornos, no ve problemáticas. Entonces, usted puede ver una persona muy gordita y si usted se atreve a decirle algo, usted no sabe por lo que está pasando esa persona. Usted puede ver una persona muy flaquita y si usted atreve a decirle algo, no sabe por qué está pasando esa persona. Si esta persona se le está cayendo el pelo y de pronto usted le va a hacer un comentario de su cabello, si esta persona es bajita y está sufriendo con eso y usted le va a hacer un comentario, con cualquier cosa. Básicamente usted limítese a los comentarios que si no son constructivos, de cosas que sean constructivas, el físico nunca va a ser constructivo, ¿sí? El físico nunca va a ser constructivo porque usted nunca sabe qué problemática tiene la persona con su cuerpo. Em, por eso los halagos, los piropos y las críticas de los cuerpos no se hacen. Vuelvo y digo, uno ve cuerpos, no ve trastornos. Entonces, siento que es muy importante el tema de no sabemos cómo llegó esta persona ahí, en este caso no sabemos cómo llegó él, y el proceso de tener el rechazo de todo el mundo lo hace más fuerte y hace que la problemática se incremente. Ujú. Ahí ya como pues ya finalizando la película y nos damos cuenta de qué pasa cuando un avance no le prestan atención, no tiene un seguimiento y este avance muere, literal muere, porque es que llega un punto, o sea, cuando él ya se muestra a la cámara, cuando él ya les dice, les habla feo a sus estudiantes de hablen bien, Dios mío, Ya me cansé de ser buena gente, es una es partida esa de pendejos. esa pequeña explosión que él hizo, esa pequeña explosión de mostrarse, ver cómo es, aunque se vea feo, pudo hacer un avance enorme, porque es que rompió los patrones que siempre tenía y por fin empezó y ese patrón comienza desde que el pixero lo ve, puede que el pixero lo rechazó, pero empezó a romper un patrón enorme. El problema es que como no tuvo las bases que tuvo, esa pequeña explosión que lo hubiéramos cogido para avanzar y porque él mismo ya se dio cuenta que ya no más, no puedo seguir así, cayó y fue para el lado contrario que es lo que queríamos, porque la hija se acercó más. Y hay Di- algo muy importante en ese tema que tú pones antes de que se me olvide, y es que es muy común que pase en la vida real. Muchas personas, por ejemplo, personas que les cuesta abrirse emocionalmente, empiezan a absorber todo, todo, todo. Y entonces estoy triste, no voy a estar triste. Y se lo absorben. Estoy feliz, pero tengo que calmarme. Entonces empiezan a absorber todo, problemas, estrés, tristezas, alegrías, frustración, ira. Y hay personas que, ok, por ejemplo, yo soy muy llorona y yo siento que llorar es como, ya, lo saqué, vuelvo y juego, pero hay personas que no lo sacan tan fácil. Entonces absorben como una esponjita y llega el momento de esa explosión y esa explosión
Puede ser un derrame cerebral, puede ser un ataque de estrés crónico, puede ser algún tipo de enfermedad, puede ser algún tipo de circunstancia, por ejemplo, con los sentidos. A muchas personas se le van la vista, el olfato, el oído, muchas problemáticas físicas que tu cuerpo dice como, ay no, ya sabe que ya explotamos ya. Entonces, por eso nosotros en terapia también tomamos en cuenta de, prefiero que soluciones el problema ahora que más tarde se me convierta en algo peor, ¿sí? Ujú. Entonces, prefiero explotar pequeñas minas a explotar una bomba. Y ahí es lo que te pasó. Ya al final, él por fin estaba explotando sus pequeñas minas porque fueron una a una. Empezó a explotar todo, tú. Y ya cuando, o sea, ahí es cuando uno debería cogerlo y listo. Bueno, se agarró y empezar a tratarlo. Ahí la verdad no se pudo, porque ya no había fuerzas, porque ya era lo último. Y ya también cuando se había por fin acercado a su hija y hace tiempo ver a su ex esposa, o sea, era todo el conjunto listo para que él pudiera avanzar. Pero la cuestión es que se demoró el tiempo, o sea, se demoró mucho tiempo y no se alcanzó a hacer lo Y, que se quería hacer. Porque es que ahí es cuando y te se vio digo, la luz al final del túnel, literal. sí, y Porque hablando de la luz al final del túnel. Uno no sabe por qué al final de la película es como un acto simbólico cuando se para de la silla y hace un esfuerzo físico para por llegar a acercarse ella. a la hija, pero yo no sé si ya se había muerto en ese momento, porque se ve la luz, se escucha la voz y yo digo, ay, y luego aparece levitando y yo, ay, se murió. Se murió. No, yo quedé como, ay, qué triste, se murió. No, pero se veía venir. Sí, ya todos sabíamos ¿Te porque imaginas ya que era. la película hubiera cambiado al final y ¡pum! Aparecía flaco? Ah, No, lo esperé sí, cuando yo era. no, yo sí sabía que se iba a morir. Yo, no, cuando yo vi la playa, yo tenía la fe de que, ok, de pronto ya sanó y ya están todos en la playa, yo teniendo fe y esperanza en la humanidad, pero luego quedé como, ay, no, si se murió. Y quedé ahí, o sea, él quedó sin sanar nada, dejó a la hija, quedó ya, él ya dio, no, ahí es cuando alguien ya dice, no, ya no más. Ya no más y ya no más y ya no más. Y también por eso yo te digo que a lo último uno no sabe si él evitaba el hospital por el hecho de que el hospital le podía ayudar a avanzar. Porque era la verdad, el hospital, yendo al hospital, él podía ir avanzando, conociendo a más personas y abriéndose más. Él podía ir avanzando porque él solo era Liz y él. Y ya, y Liz no podía estar las 24 horas, entonces se permanecía más solo. Entonces yo creo que si él hubiera podido conectar con más personas, así sea en el hospital, él hubiera podido avanzar, pero decidió ya, se negó totalmente y ahí es cuando yo la verdad, uno quisiera, pero si el sistema no permite, el mundo no permite y todo está mal. Uno a veces, en mi opinión, uno a veces con personas, ya sea traumas, ya sea problemas de adicciones o todo, hay veces en que uno tiene que obligar, porque es que pidiendo favorcitos a veces no se salva. Y en este caso fue así, o sea, ella pidiéndole, Pero lo que no, te digo, cuando hay un vínculo emocional con una persona es difícil obligar. Por es eso es que que esa. mucho cuidador deserta de su tarea. Es que ahí es lo que uno dice, uno está ahí rayando con él, no puedo obligarte, pero a veces sería bueno obligarte porque es lo mismo que pasa con casos de drogadicción. Hay un, no sé, un grupo, no sé qué país, que literal coge a los peores habitantes de calle y se los lleva así a las malas y los rehabilitan. Como, ay no, nos vamos, ¡fum! Y los rehabilitaron. Y funciona. Y entonces también no es que en qué casos uno puede decir, bueno, vamos juntos a ayudarte. O en casos de nos vamos, pero ya porque no, usted no quiso. Es que es difícil. O sea, y tampoco se puede, no sé, es que ahí uno choca moralmente. ¿Cómo qué Sí, hago es ahí? verdad. Sí, Es o que sea, igual también entra nuestro instinto psicológico de Salvador y pues a veces es como, por eso, uno no sabe qué tan mal y qué tan bueno sea, porque uno veces quisiera ayudar a las personas, te obligo, te meto aquí porque sé que te van a porque ayudar. por Chao. ejemplo, para los que no saben, en Colombia existen los ángeles azules. Los ángeles azules son estas personitas que van por la calle y digo tratando porque Tratando. tratan, no obligan, tratan de que los habitantes de calle pues quieran obtener esta rehabilitación. Entonces ellos les ofrecen como, mira, tengo este plan, nos podemos ir ya, te vamos a bañar, tienes que ir a Ujú. rehabilitación, tienes comida, tienes pero solo si tú quieres. Si tú quieres, nos vamos de una vez. Y muchos habitantes de calle dicen como, no, gracias. Otros dicen, sí, bueno, pero entonces es como el no obligar, porque pues básicamente no podemos obligar a nadie. Y a veces cuando se hace este tema de obligación,
es más fácil que las personas deserten del tema a cuando es por voluntad propia, ¿no? Entonces, Y quizá, pasa lo mismo. Y pasa lo mismo con voluntad propia. A veces desisten por lo mismo, porque están de voluntad propia. Es que es un círculo que uno no exacto. sabe con qué luchar. O sea, pido tu permiso o no pido tu permiso, porque es que te estás haciendo daño si pido tu permiso y si no lo pido también te hago daño. Entonces, uno que... Es difícil, es bastante difícil, pero quizás todos llevamos algo de peso que aunque no siempre es visible, a veces puede ser la culpa, a veces otros el duelo, problemáticas emocionales, psicológicas, miedo realmente, pero incluso ese dolor más profundo, esa herida más profunda, esa herida más grande sigue siendo o sigue siendo ese motivo y esa posibilidad de hay algo más allá, ¿sí? Ujú, La de decir, es verdad, está existiendo, pero puedo con ella, la puedo tratar, puedo ir a terapia, puedo buscar soluciones, puedo reconectar, porque mientras nosotros tengamos esa herida, también tenemos solución ante ella. Entonces la idea no es disfrazarla, sino tal ujú, vez o quizás descubrir que nunca es demasiado tarde para hacer algo al respecto. ujú. Y pues ya, o sea, esta película, bueno, todos sepan por qué la ballena, no la hemos nombrado, pero es parte de un escrito que hizo la hija sobre Moby Dick, si no estoy Ujú. mal, Moby Dick. Y ahí también lo vuelve crudo, porque hace, o sea, junta ese escrito y también junta como usualmente se les suele llamar a las personas con sobrepesos. Son una ballena, son unas focas, son no sé qué. Entonces ahí va la unión de estereotipo que suelen ponerle, pues, cruel a las personas con Suele sobrepeso. pasar. A mí mi trastorno alimenticio derivó de que me dijeran ballena en sexto grado. Qué triste. Ahí está. Ahí está. Entonces, la película también nos muestra, o sea, y esa forma también brutal y como les decía, poética también, porque coge ese escrito y ese escrito es muy importante en toda la película, porque te lo va emocionando cada parte de lo que él va sintiendo, ese escrito va ahí. Y que pues hay algo que nosotros queremos recatar ya con este video, que no eso es solo el problema de la obesidad, no solo eso, sino es como el autocuidado, o sea, el abandono, el autocuidado no es una decisión aislada, sino es el resultado de muchas heridas emocionales, de traumas, de vínculos rotos, de pensamientos, distorsiones cognitivas que se nos fueron a través del tiempo. Y este personaje refleja eso, o sea, su aspecto, su forma de que cómo se abandonó y la rabia y todo eso, es la importancia del autocuidado, que el autocuidado no solo es cepillarnos los dientes, es más que eso, o sea, el hecho de que tú te cepilles los dientes, te pares, vayas al baño, todo eso es la conexión de que si estás bien o no. O sea, el hecho de que hoy nos peinamos o no nos peinamos, o si hoy me levanté o no levanté, quiere hablar, habla más de solo la higiene. Entonces, esta película también nos da eso y nos muestra, porque también el entorno de la casa y todo nos da un reflejo de lo que él sentía adentro. Ujú. Él- todo lo que él tenía, la forma de expresarse, todo su entorno, nos decía que el autocuidado empezaba desde ahí, porque él también se aisló, se desconectó de los demás, su casa estaba llena de pedacitos de comida. Diría mi mamá, casa desorganizada, mente desorganizada. Exactamente, o sea, el autocuidado va más allá de solamente cómo nos vemos, sino nos refleja cómo nos sentimos ante el mundo y la forma en la que nos expresamos. Entonces, volvemos a recatar. No solo cepillarse los dientes y ya está. El autocuidado es más importante de reflejar lo que sentimos y cómo somos al mundo y a nosotros mismos, porque es más para nosotros mismos que al mundo. Si tú estás bien y te sientes bien y todo está bien, nice to meet you. O sea, yo puedo tener la camisa más sucia del mundo, pero estar pulcra y oler a perfume. Si yo me siento bien, está bien. Ando con mi camisa rota porque es domingo. No sé. Y eso sería todo. Pues no sé si tienes algo más que decir. No, creo que es eso, creo que es como más, y lo dijiste tú, más de que yo lo haga por los demás, de que me peine, de que me maquille, de que no sé qué, por los demás. Es como hacer estos pequeños rituales, estos pequeños pasos para sentirse con uno, bien con uno mismo. Entonces, si tú te sientes bien tomándote una ducha caliente, hazlo. Si tú te sientes bien tomándote un té en la noche o en el día, hazlo. Si tú te sientes bien peinándote o no peinándote, hazlo. Si te gusta o no te gusta maquillarte, hazlo. Pero lo que haga que tú te sientas bien, que tú te sientas en perfectas condiciones
es lo importante, porque a medida del paso uno va perdiendo eso porque, no sé, estoy muy ocupada, estoy trabajando mucho, estoy en Mm, otra parte de mi vida, no sé, soy mamá. Pasa mucho cuando eres mamá por primera vez o eres mamá por segunda, tercera, porque pasa muchas veces, de que toda la atención se va al bebé, al nuevo integrante de la familia, y entonces uno se descuida, uno ya no se peina, ya no se maquilla, ya no hace cosas rutinarias, no sé, de pronto meditación, de pronto orar, de pronto hacer simple cosas muy pequeñas que tú venías teniendo de autocuidado y después por eso tenemos tal vez depresión postparto, baja autoestima, porque es quién soy ahorita, no me reconozco, soy otro tipo de mujer. Y aunque sí, nuestro cuerpo cambia para sentirnos igual de como nos sentíamos en nuestra etapa de maravilla, nuestra mejor etapa, hay que seguir haciendo estos pequeños pasos y estas pequeñas cosas para que nos mm. sintamos igual y nos sintamos bien, porque si nos sentimos bien, estamos bien. Importante sentirnos bien con nosotros mismos y ya saben que no vendría mal pues también una terapia si se sienten muy mal y no pueden con eso ustedes solitos. Y para eso Mm, estamos nosotros y cualquier otro especialista, pero nos pueden mm. encontrar en sala de espera en todas las plataformas: TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, y en nuestra página web. También nos pueden escribir, nos pueden encontrar cualquier cosita, ya saben, pueden contar con nosotros y estamos por aquí todos los sábados. Entonces espero que estén bien y que cualquier problema y dilema que tengan puedan contar con nosotros. Y antes de irnos, doy avisos parroquiales para quienes tengan las dudas, porque yo sé que las tienen. Los casos de personas que conocemos, que mencionamos aquí, son casos ya sea públicos o que tenemos el permiso de estas personas para mencionarlos. No es que lleguen a terapia o nos hablen a nosotras y nosotras andemos divulgando a diestra y siniestra. Hay algo que se llama secreto profesional y nosotros lo tenemos más que claro. Entonces, cuando mencionamos algún caso es porque tenemos el permiso para mencionarlo, decirlo y por eso también no decimos nombres ni nada. Son públicos. ¿Listo? Acabando avisos parroquiales, nos vemos el próximo sábado, así que esperemos a ver qué nos espera en la sala de espera. Bye Bye. bye. Toma tu turno Siéntete cómodo. y acompáñanos. En sala de espera. Conecta Siente y evoluciona.